Usted decide, su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de lunes, 1 de noviembre del 2021, en este nuevo programa. Usted decide, rumbo a las elecciones nacionales para la Presidencia de la República y para la Asamblea Legislativa del primer domingo de febrero. Soy Fernando Fay Bonilla, conductor y productor de este programa, y le agradecemos, porque ahora nos van a acompañar a partir de hoy, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, aquí en el Facebook Live de Usted Decide y también en toda la plataforma de Antena 6. Así que saludamos a lo largo y ancho del país y fuera de nuestras fronteras a quienes nos acompañan en esta noche de lunes. Todo proceso electoral cada 4 años a nivel presidencial y legislativo trae una serie de variables, de temas, de escenarios. ¿Cuáles serán los escenarios y las variables, los retos, las expectativas de la campaña electoral rumbo a la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa para 2022? Queremos escudriñarlas aquí en este programa, porque nos interesa mucho que usted tenga presente un lema de este programa. Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Por eso va a estar acompañándonos a partir del día de hoy el politólogo, el licenciado Sergio Araya Alvarado, como analista político, para conversar con él o con invitados de distintos temas, para que usted se prepare para que el primer domingo de febrero del 2022, el 6 de febrero, pueda ir a las urnas conscientemente de por quién debe votar, a quién debe de escoger para la Presidencia de la República. Esperamos también, a partir de unos 15 días, empezar a contar con la participación de las personas candidatas a la Presidencia de la República. Hoy hablaremos de las candidaturas que ya han sido presentadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que ya el llamado a elecciones nacionales se realizó desde el pasado 6 de octubre. Estamos por cumplir un primer mes de campaña. ¿Cómo ha transcurrido eso? De todo eso y más vamos a conversarlo los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche en este primer programa, Elecciones 2022, su desarrollo y expectativas, con el licenciado Sergio Araya Alvarado, analista político. Pero ahora nos toca ir a un corte comercial para regresar y empezar a escudriñar este proceso electoral rumbo a febrero del 2022. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de cable sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. Sí. Porfa, use Simpomóvil de Copealianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la Cope. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Copealianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta noche de lunes en su programa Usted Decide, para iniciar este espacio de análisis y opinión que estará con ustedes todo el mes de noviembre, 16 días del mes de diciembre, porque después vendrá la tregua electoral, todo el mes de enero, para prepararnos para las elecciones de febrero de 2022 y durante el mes de febrero para conocer de los resultados, analizarlos. Pero hoy, para iniciar, queremos compartir con ustedes un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones para estas elecciones 2022. Tenemos la dicha de ser habitantes de una tierra generosa. Desde el principio nos dio vida, aire y un pequeño lugar en el mundo que sería diferente. La cercanía de las poblaciones entre sí, de las familias y de los amigos, también desde el principio tejieron lazos de amistad. Nuestros antecesores, hombres y mujeres de gran visión, nos mostraron lo mejor de lo que somos. Un poquito más dispuestos a ser una gran comunidad, más orientados al pensamiento y al aprendizaje de las lecciones de la historia, para hacer futuro. Así crecimos, nos educamos, trabajamos y construimos una forma de ser y una casa, nuestro lugar en el mundo. Pero también tuvimos momentos difíciles en los que se puso en peligro nuestra forma de ser. Afortunadamente todo eso lo superamos y a través de los años logramos construir y fortalecer nuestra institucionalidad, la gran fortaleza costarricense. Como si una sabiduría antigua nos hiciera, en cada momento crítico, volver a abrir los ojos. Hoy, de nuevo, es el momento de hacerlo. Es el momento de volver a apreciar lo bueno, aprovechar las oportunidades para mejorar y desatar el gran potencial de Costa Rica. Volvamos a nacer para darle a Costa Rica lo mejor ahora que lo necesita más que nunca. Una elección verdaderamente democrática es una gran oportunidad para ver con optimismo nuestro futuro. El presente y el futuro plantean ante nosotros un reto gigantesco. Fortalecer todo lo bueno, corregir nuestras debilidades y hacerlo con rapidez y eficacia porque el tiempo ya no espera. Ese reto nos da una enorme responsabilidad ciudadana que cada uno debe aceptar tanto en lo personal como en lo colectivo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacer para seguir hacia adelante y sin dejar a nadie atrás? Lo que se hace en un país como Costa Rica es utilizar inteligentemente el instrumento más poderoso, la democracia, el voto. Escucharnos,
respetarnos y elegir democráticamente. La convivencia en democracia es el camino que ha construido Costa Rica desde hace 200 años. Es el que siempre le ha dado los mejores frutos. Es el camino amigo respaldado por un sistema electoral que realmente garantiza la pureza de la elección. Así elegimos libremente a las personas y a las soluciones que plantean. Y elegir libremente se llama democracia. Democracia se llama votar. El voto es su poder. El voto es usted. Use su poder. Vote. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. El próximo 6 de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones la pondrá en sus manos. Mensaje muy claro del Tribunal Supremo de Elecciones. En sus manos está prepararse para el primer domingo de febrero del 2022 y escoger la mejor opción para la presidencia de la República y ojalá también para los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Nos acompaña a partir del día de hoy, los lunes, miércoles y viernes, el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo, analista político. Con él vamos a conversar en esta noche y nos va a acompañar también en estos distintos programas rumbo a febrero del 2022. Sergio, buenas noches, un gusto de saludarte. Muy buenas noches, Fernando, y muy buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas de este programa Usted Decido, de esta serie de programas que arrancan formalmente el día de hoy. Un privilegio acompañarte en este ejercicio, en esta tercera temporada, y pues aquí presto a conversar un poco en este primer programa sobre lo que planteaba, los escenarios, las opciones, de lo que puede ocurrir en uno de los procesos más complejos de los últimos casi que 80 años, 70 años, y así lo señaló don Luis Antonio Sobrado, que dicho sea de paso, para comenzar por ahí quizá, ya dio el primer ejemplo de que este es un proceso bastante distinto, bastante particular, por cuanto hace poco decidió, no tenía que, pero decidió presentar su dimisión como magistrado presidente de un órgano al que perteneció prácticamente por 2 décadas, y de las cuales en los últimos 15 o 16 años lo lideró, reitero, como magistrado presidente. Así que, no sé, Fernando, si tienes algo más que agregar. Don Sergio, sin duda alguna, ha transcurrido un mes de proceso electoral, pero para muchos sentirían que no ha pasado nada. Que no ha habido mayor campaña, que la gente, además tenemos que insistir, hay una realidad, la gente está cansada del tema político, con un gobierno del presidente Alvarado Quesada muy desgastado, con temas recientes de mucha molestia, que además se han convertido en temas de campaña, que lo vamos a hablar más adelante, y la pandemia, que también se ha convertido en tema de campaña, como que la gente apática. Y si le ponemos a eso 26 partidos políticos aspirando a la presidencia de la República, 26 y medio si esperamos la resolución del tribunal ante la apelación de renovación costarricense, porque hayamos iniciado en teoría con 27 aspiraciones presidenciales que fueron presentadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo ha visto Sergio Araya Alvarado este casi primer mes que se estará cumpliendo el próximo sábado de una campaña electoral, en teoría con muchos actores, que uno hubiera esperado mayores bríos, mayor motivación de la gente, pero en estos casi 30 días que cumpliremos, como insisto, el sábado, pareciera que no hay todavía motivación de parte del ciudadano, y las encuestas siguen manteniendo a mucha gente alejada de las urnas, faltando 3 meses para la campaña, para la elección del domingo 6 de febrero, Sergio. Sí, hay muchas aristas para comenzar a analizar esto. Lo primero es que efectivamente, no sino en los últimos procesos electorales, diría prácticamente de las últimas década y media, un elemento que ha ido caracterizándolo es justamente lo que hoy llamamos la pérdida de
adherencia partidaria del electorado o de la gente. ¿Qué es la adherencia partidaria? Es el sentirse identificado, representado en alguna de las fuerzas políticas que participan en los procesos electorales. Por muchos años, posterior al conflicto de 1948, prácticamente un segmento considerable de la población costarricense se sentía expresada, identificada, representada en al menos dos grandes fuerzas. Una, la triunfadora de ese conflicto, que en 1951 crea el Partido Liberación Nacional, y la otra, un nutrido grupo de los perdedores de ese conflicto, que estuvieron aglutinados alrededor de distintas fuerzas políticas, de distintos grupos que iban cambiando de nombre, de bandera, inclusive de liderazgos de carne y hueso de un proceso eleccionario a otro, hasta que en 1982, y fruto de una negociación con el entonces presidente de la República, Luis Alberto Monge, uno de los referentes de esos grupos de oposición, el hijo de uno de los caudillos de la mitad del siglo XX, como lo es el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, logran en esa negociación constituir un partido que integra distintas fuerzas que tenían como común denominador ser parte de ese grupo opositor a Liberación Nacional y devienen en lo que sería el Partido Unidad Social Cristiana, que entonces de los 80, 90 y la primera elección del siglo XXI marcaron lo que hemos conocido popularmente como la era del bipartidismo, donde prácticamente el 80-85% del electorado se decantaba entre ser liberacionista o ser social cristiano. Había un pequeño grupo que estaba más identificado con lo último que quedaba de la izquierda. Recordemos que la izquierda costarricense había sido proscrita después del 48 y no es sino hasta en los 70 que se le permite regresar a la vida política activa, pero le costó mucho reestructurarse orgánicamente. A pesar de ello, logró tener presencia en espacios legislativos y particularmente en espacios municipales, especialmente en la década de los 80 y en el caso municipal, en regiones muy específicas del país, como por ejemplo la zona sur. Y había otro porcentaje de gente que era el que se decantaba de elección a elección por no tener justamente una representación política a la cual adherirse y que entonces eran los que se mostraban, por decirlo así, como el público meta, tanto de Liberación como de la Unidad Social Cristiana. Bueno, ya a inicios del siglo XXI esto comienza a resquebrajarse y hay un indicador de que esto se comienza a tambalear cuando en 1998, la última elección del siglo anterior, si bien es cierto, siguió siendo dominado por la Unidad de Liberación Nacional, ya hay un fenómeno que es distinto a lo vivido en los últimos 20 años del 98 para atrás, que es un incremento sustancial en el abstencionismo. Sube de un 18-20% en el que había estado pululando, especialmente en esas décadas del bipartidismo, a más del 30%. Luego se da en el inicio del nuevo siglo, del nuevo milenio, un importante aspecto. Surge una agrupación política que, digamos, difiere de otras que surgieron a lo largo de esos años, en que llegó para quedarse, porque además coincide, que es el Partido Acción Ciudadana, partido constituido en parte por ex liberacionistas y en parte por figuras de la izquierda y por figuras de la academia y de sectores de la sociedad civil que hasta ese momento no habían encontrado un espacio en el cual desarrollar una participación política, pero coincide el advenimiento de este partido, que inclusive marca un derrotero importante en la elección de 2002, su presencia hace que por primera vez en la historia política de Costa Rica haya que acudir a la segunda ronda que está establecida en la Constitución política, pero que nunca antes había sido utilizada. Recordemos que en esa elección de 2002, en la primera vuelta, en la Unidad de Liberación sí quedan en primero y segundo lugar, pero ya por primera vez ninguna de estas dos fuerzas logra el 40 o más por ciento de los votos válidamente emitidos para quedar designado en la primera ronda. ¿Por qué? Porque don Abel, que era el candidato de la Unidad, alcanza un 38,5%, don Rolando Araya, que era el candidato de Liberación Nacional, alcanza un 31%, y justamente el fundador y referente muy importante del PAC, Otón Solís Fallas, ex liberacionista,
alcanza un 25-26% de los votos. Entonces ya se comienza a hablar de lo que podríamos llamar en ciencia política es un multipartidismo moderado, porque ya no son dos fuerzas políticas las que concentran la mayor cantidad del arrastre electoral, traducido en presencia efectiva en los puestos de toma de decisiones, sea a nivel nacional, ejecutivo, legislativo, o a nivel municipal, curules municipales o alcaldías, sino que irrumpe con relativa fuerza una tercera política, una tercera oportunidad, llega inclusive a alcanzar 14 legisladores en su primera intervención. Bueno, pero esto, además de que genera toda una transformación que se comienza a proyectar coincidentemente con el inicio del nuevo siglo, surge además una situación a mitad de ese periodo constitucional 2002-2006 que termina de consolidar la migración a otro sistema político, y es justamente el descalabro que experimenta la Unidad Social Cristiana con el llamado escándalo de los expresidentes y máximos referentes de esa agrupación, don Rafael Ángel Calderón Fournier y don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. A partir de ahí entonces se comienza a terminar de resquebrajar el tema de la representación o de esa adherencia partidaria histórica. Estos partidos, Unidad Social Cristiana, mucho más golpeado por todo lo que acabo de mencionar, y el mismo Liberación Nacional, que sigue siendo la principal fuerza política en el país, pero cada día que avanza más disminuida si se compara consigo misma, comienzan a tener entonces una serie de competidores, comenzando por el PAC y comenzando por otras fuerzas políticas que tornan el proceso electoral costarricense mucho más complejo y más plural. A esto agreguémosle, bueno, en el 2006, Liberación Nacional, para volver a la presidencia de la República, tras 2 periodos consecutivos de no lograrlo, tiene que reivindicar a una vieja figura, a don Óscar Arias Sánchez, que al amparo de una interpretación de la Sala de lo Constitucional se le habilita para que pueda buscar esa reelección que finalmente consigue. En el 2010 es la última vez que se alcanza la presidencia en primera vuelta, con el fenómeno inédito que representó la llegada de la primera mujer a la jefatura de Estado en la figura de Laura Chinchilla, también de Liberación Nacional, pero ya inclusive en estos triunfos de Liberación se nota a nivel de la Asamblea Legislativa una dispersión de fuerzas, una presencia de una mayor cantidad de fracciones legislativas con un peso político más o menos parecido, es decir, no como en el pasado, que Liberación y la Unidad aglutinaban las dos agrupaciones 50 o 51 de los 57 diputados, y se distribuían a 5 o 6 curules adicionales entre otras fuerzas políticas, sino que ahora prácticamente ninguna llega ni a los 29, que es la mayoría absoluta, la mitad más uno, y muchísimo menos en algunos casos llegan, pero ni a la veintena de legisladores. Esto es un fenómeno muy interesante porque además va de la mano con un cambio generacional que se va observando y que va permitiendo identificar, y así lo han hecho ciertos estudios, por ejemplo el CIEP de la Universidad de Costa Rica y otros centros de investigación lo han venido caracterizando, se va notando un cambio en el comportamiento electoral. Se va, reitero, percibiendo esa falta de adherencia a los partidos políticos, lo que se traduce en lo que hoy se denomina la volatilidad electoral. ¿Qué significa esto? Que las personas ya no tienen justamente esas lealtades partidarias, y entonces cambian muy fácilmente su intención de voto de una elección a otra, y más aún, durante el mismo proceso electoral, cambian a lo largo de ese periodo de campaña hasta 2, 3 o 4 veces, hasta que finalmente se decantan, ya sea por ir a votar y por quién ir a votar, prácticamente en la recta final del proceso, inclusive 48 horas antes, y en algunos casos, así documentado por algunos estudios, prácticamente en la boca, como se dice popularmente, de la urna. Esto genera un cambio interesantísimo porque además le abre la oportunidad a otros liderazgos, a otras fuerzas políticas, pero paradójicamente, a pesar de que siguen proliferando, y este proceso va a ser inédito en cuanto al número de partidos, ya los mencionaste, que aspirarían a la presidencia, y a esos hay que sumar los que aspirarían adicionalmente solo a curules legislativas, que si todo resulta bien, serán 11 los partidos que solamente aspirarán a curules legislativas, entonces 11 más 26 que aspiran a lo nacional, a la presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa, sumarían 37 agrupaciones políticas compitiendo. Aunque Sergio, esas 11 no necesariamente es en la misma provincia. Desde luego, así es, efectivamente. Eso significaría son en varias que podría haber provincias. un promedio
de unas 30, 34 en algunas, en otras mucho menos. Creo que es Alajuela y San José la que presenta mayor cantidad de opciones provinciales que están por confirmarse, lo que haría de la opción legislativa más amplia que tendríamos para este proceso electoral. Exactamente, idem como con el tema ejecutivo, ¿verdad? Donde sería la primera vez que vamos a tener tantos aspirantes en un solo proceso electoral. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, pero vea qué interesante. Uno diría, bueno, claro, esa volatilidad demuestra un involucramiento ciudadano activísimo y por eso es que como consecuencia se ha generado esta gran oferta, esta diversidad en la oferta de partidos. Mas eso no necesariamente está correlacionado. Los estudios de opinión, los del CIEP y otros por ahí, de casas encuestadoras comerciales, todos coinciden en algo, que es un dato que se ha ido repitiendo de estudio en estudio y que se puede ya entonces decir constituye una tendencia. Y es que casi 7 u 8 de cada 10 costarricenses ya no dicen tener partido político. No les interesa tener partido político. Sin embargo, y por eso es que ahí sí se explica tal vez que a pesar de eso, el abstencionismo no se haya superado de ese 34, 35% en el que se ha ido instalando en toda esta centuria, es que a pesar de eso, 6 o 7 de cada 10 sí dicen estar interesados en ir a votar. Eso es muy interesante, porque significa que el sistema como un todo sí sigue manteniendo un nivel de legitimidad en la ciudadanía o en segmentos considerables de la ciudadanía. Mas no así los operadores fundamentales de ese sistema político electoral como son los partidos políticos. Hay una realidad, y esa es una hipótesis que manejo, y manejamos varios analistas, y es que la presencia de partidos políticos sigue siendo una constante en el sistema porque nuestro ordenamiento jurídico les da el monopolio de la representación política. ¿Esto qué significa? Significa que si usted, amiga o amigo que nos está siguiendo, aspira a ser presidente de la República, diputado o diputada, o a nivel local, alcalde, regidor u otra autoridad municipal, tiene que inscribirse en un partido político para poder concretar esa aspiración. Hay otros países donde esto se ha ido ampliando, se ha ido complementando con la figura de la candidatura independiente. Perdón que le interrumpa, porque está hablando de hipótesis y me gustaría ver la respuesta a esta hipótesis. Si existiera oportunidad de candidaturas independientes, ¿cuántas podríamos tener hoy? 26 no, yo creo que podríamos tener a lo mejor más, o muchas de esas sin necesidad de partido presentados como independientes, porque hubo varios de ellos que anduvieron en búsqueda de una candidatura presidencial con quien los acogiera. Está el caso del famoso artista Elvis Tico, que no consiguió quien lo adoptara. Podría ser otro posible. En esta hipótesis, ¿cómo ve usted cómo sería la construcción de candidaturas si tuviéramos esa oportunidad? Bueno, es muy interesante porque efectivamente, como aquí no se ha dado el escenario, todas son justamente expectativas, digamos, extrapolaciones que uno puede hacer. En esto hay que invocar entonces indefectiblemente el análisis comparado de experiencias o de países donde sí ya existe la figura. Ciertamente, un riesgo puede ser ese, que si de verdad hay un deseo genuino de involucramiento ciudadano, pero no canalizado a través de la figura del partido político, se haga una suerte de explosión de candidaturas que de alguna forma nos generase una plancha de, bueno, hasta 3 dígitos o más de aspirantes. Sin embargo, esto no ha sido la constante en ninguno de los países donde el instituto se ha creado, el Instituto de la Candidatura Independiente, porque el sistema ha construido, en este caso los que lo diseñan, básicamente los parlamentos de esos países, que a su vez están integrados mayoritariamente o en su momento por representación de partidos políticos, han constituido ciertos filtros, ciertos elementos que no permiten esa explosión descontrolada, como la planteabas. Voy a citar el caso de Panamá, que es el que está a la par nuestra y que además lo tengo más fresco. La legislación panameña, cuando
instauró la incorporación de la candidatura independiente, de la figura de la candidatura independiente, estableció una serie de requisitos que inclusive para algunos sectores de la sociedad civil son hiper restrictivos y en cambio para algunos de los partidos políticos más bien son hiperlaxos, ¿verdad? Eso depende del cristal con el que usted lo mire, así lo juzgará. Pero en la realidad, más allá de esos juicios de valor, lo interesante es que en Panamá solo se permiten para presidente, por ejemplo, hasta un máximo de 3 candidaturas independientes y tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que presentar una serie de, por ejemplo, de firmas. No es simplemente que yo, Sergio Araya Alvarado, me presento al Tribunal Electoral, que es como se llama ya el organismo electoral, Tribunal Electoral, y digo, bueno, quiero ser candidato a la presidencia de Panamá y por favor inscriba mi nombre porque cumplo con los requisitos de la Constitución Política Panameña. No, hay que cumplir una serie también de requisitos. Entonces, como un número de firmas, un número de apoyos, tengo que identificar fuentes de financiamiento para mi campaña. Entonces, de alguna manera, esto ha permitido regular y evitar justamente esa potencial explosión. Ahora, como desde el principio el diseño ya, o la aceptación, perdón, de la candidatura independiente incluía estos elementos de filtro, no podemos decir que hubiera ocurrido, porque lo hubiera no existe, si tales requisitos no se hubieran dado y si en vez de solo las 3 candidaturas que finalmente el marco jurídico panameño permite que se presenten para la presidencia de la República de manera independiente, si, no sé, hubieran surgido 20 o 30, eso lamentablemente, o digamos desde el punto de vista analítico, quiero decir, no se podría concluir porque ya de por sí el diseño del sistema no lo hubiera permitido. Pero sí digamos que la jurisprudencia, la doctrina sí señala que sí hay que tener un cuidado, ¿verdad?, muy grande en que esto no termine por terminar de, valga la redundancia, de romper con el tema de la representación política, porque, vamos a ver, el escenario más caótico sería que, vamos a plantearlo así, de manera casi que en forma de caricatura, que los 3 y pico de millones de personas que estamos habilitados para emitir el voto y que por tanto tenemos derechos políticos totalmente habilitados, hiciéramos uso de esa opción de la candidatura independiente y todos nos postuláramos, porque entonces llegaríamos a un escenario en el que nadie quedaría electo porque cada quien votaría por sí mismo. O sea, entonces, digamos, descartado ese extremo, tampoco la idea es restringirlo de tal forma que solamente haya una única candidatura independiente, porque el sistema se volvió tan coercitivo, tan asfixiante, que no posibilitó darle chance a la figura de ponerse en práctica de una manera más o menos efectiva. Por eso digo, lo interesante sería hacer un análisis comparado más riguroso, analizar los diferentes escenarios donde se está implementando y buscar el mecanismo más idóneo para equilibrar ese afán de participación con el tema de representación, que no nos genere más bien una parálisis, una hiperparticipación que nos conduzca justamente a la parálisis total del sistema. Pero volviendo al tema nuestro. Don Sergio, tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos para terminar esta primera parte y un poco histórica y de contexto, para hablar sobre las candidaturas que se presentaron, qué ha sucedido con ellas. Usted está en su programa, usted decide. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito.
No, vos sabes que no. Tío, usted está asociado de Copialianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copialianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copialianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente. Tenga presente. Tenga presente. Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Lo invitamos a seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro canal en YouTube. Usted decide. Y nuestra página web www.usteddecide.cl. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide. Muy agradecidos por los mensajes que nos dejan en el Facebook Live de Usted Decide. En esta transmisión que iniciamos hoy y que estará todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, donde esperamos recorrer este camino hacia el 6 de febrero del 2022, donde ustedes y yo estamos llamados a ir a escoger al próximo presidente de la República y a los próximos 57 diputados a la Asamblea Legislativa. En esta noche conversamos con el analista político don Sergio Araya Alvarado sobre este proceso de las elecciones del 2022, su desarrollo y expectativas. Y don Sergio nos estaba haciendo un recuento histórico a partir de la vigencia del bipartidismo, a partir del cambio con la presencia del Partido de Acción Ciudadana en la elección del 2002, que ya nos ha llevado a 3 elecciones de segunda ronda. Y don Sergio, hablábamos de los partidos, de cómo emergen agrupaciones bajo lo establecido en la normativa electoral, que para poder aspirar a la presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa tiene que ser mediante un partido político. Nos dice don Alfonso Molina, nos deja 2 mensajes. Uno dice: aquí es donde se está creando la necesidad de elecciones de diputados que no esté amarrada a presidenciales, y así se verán solo los candidatos a presidente. Y reitera, desde que no se amarran las elecciones municipales a elecciones presidenciales, se explosionó más. Hay quienes han planteado la posibilidad de cambiar la Asamblea Legislativa a mitad de periodo, como un voto de confianza. ¿Sería por esta línea lo que nos plantea don Alfonso, don Sergio? Interesante. No sé si estamos... ¿Me escuchan? Adelante, Sergio. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, decía, bueno, primero agradecerle a don Alfonso sus interesantes aportes. Son varios temas muy interesantes, cada uno justificaría un buen espacio para el análisis. Vamos a ver. Voy a comenzar con el tema de lo municipal. Ciertamente cuando se da la modificación que entra en vigor a partir, y de manera rigurosa, a partir de 2016, lo que se buscó siempre fue justamente darle un espacio propio a lo municipal, que sabemos históricamente ha estado invisibilizado en medio del Estado centralizado, que prácticamente desde la época de Braulio Carrillo se ha venido configurando en nuestro ordenamiento institucional, jurídico e institucional. Y bueno, algo, digamos, todavía no se ha logrado lo suficiente, pero sí se ha ido notando un ligero incremento en el proceso de apoyo a ese proceso municipal, con una disminución pequeña, pero sostenida del abstencionismo. Claro está
si lo comparamos con las elecciones nacionales, totalmente invertido, ¿verdad? Si en la elección nacional el abstencionismo ronda entre el 30 y 35%, más bien ese es el porcentaje de participación en las elecciones municipales. Pero seamos en esto benevolentes y entendamos que apenas tenemos 2 procesos municipales completamente separados del proceso nacional. En el caso de la elección de diputados, ciertamente, hay diferentes países que estilan ese formato. En algunos casos, no en la totalidad, especialmente cuando son órganos bicamerales, no es que la totalidad de los miembros de las 2 cámaras se eligen por separado de la elección presidencial, pero sí una buena parte. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy usual que la Cámara de Representantes, que es una de las 2 cámaras, recordemos que la otra es el Senado, pues sí prácticamente se elige en un periodo distinto, a mitad del periodo constitucional de la presidencia federal, y inclusive sirve, nos guste o no nos guste, como un termómetro para medir el nivel de apoyo que el presidente de turno tiene a ese momento de su mandato. Con esto lo que quiero decir es que aún en esos escenarios donde se supone que lo legislativo se distancia del ejecutivo, finalmente son poderes que se coimplican, que están interrelacionados, y gústennos o no, terminan siendo unas elecciones de estas también una forma de medir el nivel de respaldo, o inclusive el ejecutivo de turno tratando, si tiene una minoría parlamentaria en ese periodo, tratando en esa ocasión de variar la correlación de fuerzas y alcanzar una mayoría, o por lo menos un número de curules más confortable, que le sean afín. Entonces, digamos que todo en esto de lo electoral, no hay nada escrito en piedra, no hay nada perfecto, hay una realidad, y es que las reformas electorales son unas reformas que nunca acaban. Este es un proceso de constante diseño. Lo interesante es eso, o lo relevante es eso, que se esté constantemente evaluando y rediseñando, y no que nos quedemos estancados, porque además el mundo va cambiando, todo se va transformando, y la representación o el sistema político no puede ser la excepción. Máxime que es a través de este sistema que se canaliza la organización política de la sociedad y la construcción de los modelos de toma de decisiones de lo público, que finalmente nos afecta a todas y a todos. Entonces, sí es muy importante que el sistema esté constantemente en un proceso de remozamiento. Pero bueno, volviendo al tema, aclarado ese punto, sí, yo diría que más que una proliferación de partidos a escala nacional, fruto de que ahora lo municipal no está dentro de la elección que vamos a tener el próximo mes de febrero, hay un punto que tal vez en este programa no lo hemos visto, en algún momento lo vimos en otro de los programas que produce Fernando, y que inclusive recientemente oía al todavía magistrado presidente Luis Antonio Sobrado sostener esto como una potencial causa de esta proliferación de partidos políticos, que no necesariamente, repito, y era lo que hablaba en el segmento anterior, no necesariamente significa que haya un involucramiento más amplio de la ciudadanía en estos procesos electorales. Y ahora lo podemos ir desmenuzando cuando vayamos viendo las candidaturas. Pero hay un tema muy interesante, y es que se dio yo lo atribuí al Tribunal Supremo de Elecciones, tengo que reconocer, o escuché a don Luis Antonio decir que fue más bien un fallo de la Sala de lo Constitucional, que al tribunal le tocó aceptar, y bueno, aclarado ese punto, el punto es que ya no hace falta para los partidos políticos en su proceso de renovación de sus estructuras internas comenzar con lo que antes se conocía popularmente como las distritales, que es comenzar ese proceso de renovación de sus estructuras desde la unidad política administrativa más pequeña que tiene nuestra división nacional, que es el distrito administrativo, sino que ahora se puede hacer desde una unidad que le sigue en el escalafón, que es la unidad cantonal. Y entonces, al hacerlo cantonal, usted economiza no solamente recursos, sino que básicamente lo que necesita es un número mínimo de personas que participen en ese proceso, que en algún momento habíamos hecho el cálculo, no necesariamente tenía que exceder las 10 a 15 personas. Y 10 o 15 personas, ahora son 83 cantones, da una cifra, digamos, relativamente aceptable, que no es complicado de conseguir. Y esto puede explicar en parte, no es la única razón,
esta explosión de partidos políticos, ya sea de partidos políticos nuevos, totalmente nuevos, que muchos de ellos están debutando en este proceso electoral, o partidos políticos que estuvieron mucho tiempo, como se diría popularmente, engavetados, inscritos ante la dirección del registro de partidos políticos, pero sin acción concreta, efectiva, que, este es el otro punto, se vieron beneficiados por otra resolución de la Sala de lo Constitucional que en algún momento, ante un recurso que interpuso el señor Walter Muñoz, hoy diputado del Partido de Integración Nacional y flamante candidato a la presidencia de dicha agrupación, imposibilita, de hecho, la desafiliación, la eliminación de partidos políticos. Antes, cuando un partido político se inscribía y pasaba varios procesos electorales y no intervenía activamente presentando candidaturas, ya fuera elecciones nacionales o municipales, casi que por default era borrado del registro de partidos. Sí, caducaba. Caducaba, como diríamos, sí, su personería jurídica caducaba y como nunca tuvo una acción real efectiva, simplemente era borrado. O la otra opción era que en el proceso electoral en el que se interviniera, no alcanzara lo mínimo, que en este caso quedó solo para adjudicarse aportes de la financiación de lo que llamamos la deuda política, la financiación estatal, que recordemos es un 4% de los votos válidamente emitidos en el ámbito en el que el partido esté inscrito. Si es a nivel nacional es 4% de la elección nacional, y si es a nivel de una provincia, 4% de esa provincia, o si es a nivel de un cantón, 4% de ese cantón, o al menos la consecución de un legislador. Entonces, cuando no se cumplían esos requisitos, el partido automáticamente quedaba fuera. Y entonces había que volver si las personas estaban interesadas en volver a participar, había que volverlo a inscribir. Bueno, eso con esa resolución de la Sala de lo Constitucional ya no va más. Entonces los partidos pueden permanecer muchísimos años ahí guardados en la persona jurídica como tal, y entonces ahora se juntó eso con la eliminación de la etapa distrital en el proceso de renovación de estructuras, y ambas cosas coincidieron para que hoy sea muy fácil entre comillas, pero vamos a plantearlo distinto, menos complejo que en el pasado, poder montar un partido político, una maquinaria electoral a través de la cual un liderazgo pueda pretender llegar a un puesto de elección popular. Y tenemos entonces como consecuencia de eso algo que en otros países llaman partidos vapor, una serie de partidos de una cortísima duración activa, porque repito, en el caso costarricense, por inscribir usted un partido ya no hay forma, solamente que usted voluntariamente lo quiera desafiliar. Pero entonces hay muchos partidos que, por ejemplo, y lo dice el CIEP, esta va a ser apenas su segunda intervención o su tercera intervención. Sí. Que nosotros podríamos llamar también en Costa Rica la partido franquicia, que se facilitan al mejor postor por una elección presidencial, legislativa o hasta municipal, como hemos conocido de algunos casos en procesos recientes. Y también facilita, conforme a lo que usted dice, que un partido que era provincial termine siendo un partido nacional, como es el caso del partido en el cual hoy ostenta la candidatura presidencial, don Rodolfo Pisa Escalante. Don Rodolfo Pisa Rocafort, perdón. Rocafort, sí. Sí, efectivamente, digamos, estos dos fenómenos de que ahora es muy fácil, entre comillas, montar una renovación de partido, de estructura de partido, con el hecho de que los partidos pueden permanecer indefinidamente inscritos, aunque no participen en los procesos, se juntan con esta posibilidad de que se conviertan únicamente en moneda de cambio para que sean asumidos por liderazgos individuales que no tienen un partido desde el cual concretar su aspiración, pero que tienen que utilizar un partido, por lo que dije anteriormente, el monopolio de la representación política en la figura del partido político. Y entonces comienza uno a visualizar el por qué hay tanta oferta electoral, más no necesariamente eso sea sinónimo de un involucramiento más activo de la ciudadanía. Bueno, igual vamos a ver en los comicios de febrero si se incrementa el nivel de participación, pero por lo menos al día de hoy, una cuestión es votar y otra cuestión es que usted permanezca adherente a un partido político. Esto último, a pesar de la proliferación de tantas fuerzas políticas, aún los estudios más recientes de opinión, donde ya se comienzan a
a valorar estos partidos que ya están, digamos, inscritos o que ya están como competidores potenciales, el dato sigue siendo el mismo. Es decir, no es que porque ahora hay 27 o 26 fuerzas políticas peleando la presidencia y 30 y tantas peleando curules legislativas, es que ahora el nivel de adherencia creció, o planteado en otros términos, el nivel de no adherencia a ningún partido político disminuyó. No, los datos siguen siendo los mismos. Entonces, pareciera que el origen, o pareciera que entonces no es que los partidos que han surgido necesariamente responden a un involucramiento de más sectores de la sociedad. Más bien puede ser, entonces, descartado eso, en principio, una respuesta más viable es que al ser estos partidos unas estructuras que estaban ahí, digamos, sin utilizar, se conectan con los intereses de algunos liderazgos que no tienen en este momento espacio, liderazgos, muchos de ellos políticos reconocidos, que por diferentes circunstancias se salen de los partidos en los que normalmente desarrollaron su actividad política, el caso del ya mencionado Rodolfo Pizarro Cafort, o Rolando Araya Monge, o Oscar Campos, que son, digamos, candidatos ahora de distintas fuerzas, distintas a los partidos en los que en su momento tuvieron una mayor beligerancia política. Y entonces, don Federico Malabasi. O el caso de don Federico Malabasi, o vemos el caso también, por ejemplo, de Natalia Díaz, o vemos el caso también de otros liderazgos que emergen, ahora sí, totalmente nuevos para este proceso electoral, pero al quedarse imposibilitados de que su opción político-partidista quedara inscrita a tiempo, logran hacer una negociación con un partido ya existente y, por decirlo así, se acomodan en esa agrupación política. ¿Cuál es el caso más tal vez representativo de este último tipología de candidato y asociación con un partido político ahí existente? Para ilustrar este tema de partido franquicia o de partido taxi, la Alianza Demócrata Cristiana, que toda la vida, digamos, desde que se creó, su referente fue su fundador y hoy alcalde del Cantón Central de Cartago, Mario Redondo Poveda, pero que al fallar una posible coalición con el partido de Eli Feinsack, termina sirviéndole al doctor Cristian Rivera, que hasta hace mes y medio estaba peleando que tener un partido propio, pero que no le alcanzó el tiempo, y entonces logra establecer ese vínculo con Alianza Demócrata Cristiana y hoy es su candidato a la presidencia. O hablemos del caso de Rodrigo Chávez, que inclusive en el periodo preelectoral, entre febrero y septiembre, literalmente pululó de un partido a otro. En algún momento sonó como el candidato del Republicano Social Cristiano, en otro momento de otra fuerza política, y finalmente termina siendo candidato de una agrupación de la cual probablemente él no tenía ningún vínculo, sino hasta el momento en que decide conectarse a él. U otro caso, un caso, digamos, que para los medios es muy emblemático, el del periodista Grady Moya, ¿verdad? Que de repente salta de su labor como periodista en un canal de televisión y se convierte en el abanderado del partido, de un partido también de reciente creación que estaba por ahí guardado en ese grandísimo listado de partidos, porque aquí quiero hacer un paréntesis, son 36 o 37 las fuerzas políticas que posiblemente intervendrán en la lucha por la presidencia y por las curules. Pero si usted revisa, y lo invito a los que nos están siguiendo a que revisen la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, entre partidos nacionales, provinciales y cantonales inscritos, hay más de 110 partidos políticos. Así que este es un fenómeno que parece que llegó para quedarse y que va a permitir entonces que estos liderazgos individuales logren siempre, mientras sea obligatorio inscribirse a través de un partido político, esos cascarones jurídicos van a ser potencialmente buenas plataformas para cristalizar esas aspiraciones. Sí, Fernando. A cada uno de los 27 nombres que se presentaron en la penúltima semana de octubre, podemos también, y para irnos a nuestro corte de mitad del programa, hablar de algo nuevo, reciente, aprobado y puesto en práctica. Y es que además de inscribir las candidaturas, que antes podría ser algo muy sencillo, entre comillas, ahora hay un elemento adicional,
y es que había que presentar un programa de gobierno, bueno, malo, real, verdadero, de 3 hojas o de 170, hay que presentar un programa de gobierno. ¿Cómo ha visto usted este mejoramiento? Porque sin duda alguna podemos quejarnos de alguna otra forma o queja por la proliferación de partidos con la misma gente, no con actores nuevos. Ahora lo vamos a escudriñar un poco. Pero sí, el tema del ejercicio de un plan de gobierno para inscribirse, no durante la campaña, para inscribirse, marca un cambio en este proceso electoral 2022, Sergio. Vamos a ver, sí, los programas de gobierno siempre han existido, ¿verdad? Inclusive siempre se ha hablado de la necesidad de tener alguna propuesta programática que justifique la solicitud del voto y no única y exclusivamente el liderazgo carismático de sus candidaturas a los puestos de elección popular. Siempre han habido programas, reitero, en algunos momentos eran menos significantes para ese grueso de la población que estaba claramente alineada con uno u otro de los grandes partidos que dominaron la escena política, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Pero a pesar de eso, siempre habían de los mismos simpatizantes de esas agrupaciones, gente interesada en conocer cuáles eran los elementos programáticos que se ofrecían de cara a una campaña, o bien ese segmento del votante, que era el que finalmente decantaba el resultado en una o en otra dirección, quizá sí les interesaba un poquito más hurgar sobre para qué querían el ejercicio del poder quienes aspiraban a él. Lo que pasa es que efectivamente con una modificación que se hizo, que entró en vigencia en este periodo, en este proceso de campaña, ya es obligatorio a los partidos que aspiran a la presidencia de la República presentar ese programa de gobierno, presentar una hoja de vida del aspirante y sus compañeros de fórmula, porque recordemos que el Poder Ejecutivo es una elección de 3. Elegimos presidente y elegimos 2 vicepresidentes. Y en el caso de las y de los aspirantes a diputado, básicamente lo que se pide es por lo menos una hojita de vida, considerando además que cuando tengamos la papeleta frente a nosotros, en la elección legislativa lo único que vamos a tener es el nombre y el color de la bandera del partido respectivo, o de los partidos que estén peleando curules en la provincia correspondiente. Es un tema interesante, igual creo que no toda la ciudadanía, y esto hay que ser totalmente sincero, tiene la posibilidad de leerse esos programas de gobierno, máxime, cuando en algunos casos oscilan hasta las 400, 500 páginas, y bueno, atienden una gama diversa de temas que son, digamos, de la agenda pública y que en teoría marcan el derrotero de lo que se pretendería llevar a cabo desde el Ejecutivo o desde la Asamblea Legislativa en esos diferentes campos del quehacer social. Creo que ahí programas como los distintos medios de comunicación, analistas, estudiosos que tenemos un poco más tal vez de tiempo para abocarnos a esto, deberíamos de hacer un ejercicio por tratar de mediar esas propuestas y tratar de construir alguna síntesis, tratando de no caer en sesgos, ¿verdad?, ni en juicios de valor, para de alguna forma acercárselas a ese grueso del electorado que por diferentes circunstancias no tienen ni el tiempo ni el chance de poder hacer un ejercicio de semejante magnitud. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Por qué? Porque ahí está el programa. Ahora, también uno es consciente de que muchos de estos programas, y eso será un ejercicio de cultura política que tendremos que ir madurando, muchas veces se establecen como un requisito, como lo planteabas hace un rato, y no necesariamente cuando alguno de estos partidos llega al ejercicio del poder, termina siendo, digamos, tan fiel, tan consecuente con lo que ese programa plantee, ya sea porque genuinamente no tenía ninguna convicción de hacerlo, ya sea porque la misma realidad del momento en que les toca ejercer el poder se los imposibilita. Voy a poner casos extremos. De repente usted tenía como un plan en infraestructura, tratar de, no sé, de mejorar la red vial nacional, que es la que es potestad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través del Consejo Nacional de Vialidad, mejorarla en un 80% a lo largo de los 4 años del ejercicio de gobierno. Pero bueno, en eso sobrevino un huracán, sobrevino un terremoto, sobrevino un evento de la naturaleza inesperado, y los recursos que había logrado
aglutinar para atender esto y tratar de ser congruente con ese compromiso de gobierno que luego debería de plasmarse en el Plan Nacional de Desarrollo, se tiene que simplemente posponer, porque hay que atender la emergencia que no se tenía prevista. Para poner un ejemplo, ¿verdad?, de algo que podría ocurrir, pero también pueden ocurrir una serie de factores que hacen que un programa de esto no necesariamente tenga que interpretarse como una camisa de fuerza. Ahora bien, si es un programa más o menos bien hecho, sí podría por lo menos darle a quien lo estudie y a las personas interesadas en conocer un poquito más del para qué estos partidos quieren llegar al poder o estos candidatos quieren llegar al poder, de cuáles son esos grandes ejes y de cuál es la visión que hay detrás de esos grandes ejes que de alguna forma impulsaría ese accionar en la vida pública. Esto, sin embargo, no significa que probablemente hay muchos programas en los que inclusive los aspirantes a la presidencia ni tienen claridad de qué es lo que dice la propia propuesta, o que en su defecto han sido básicamente elaborados casi que de manera totalmente atropellada solo para cumplir con el requisito. Entonces tal vez una lectura de esa redacción atropellada sí nos podría por lo menos permitir identificar cuáles genuinamente están totalmente comprometidos con la opción de querer ser gobierno y cuáles simplemente están compitiendo por algún otro objetivo. Y con esto cierro para ir al corte. Cuando don Fabricio Alvarado, por ejemplo, terminó sorpresivamente, junto con don Carlos Alvarado, también sorpresivamente, ambos, quedando sembrados para la segunda ronda en el último proceso electoral, recordemos que lo primero que hizo el grupo de don Fabricio fue sacar lo que ellos llamaron el programa de gobierno 2.0 para tratar de hacer algo un poco más robusto cuando ya sí era más viable, porque ya era una cuestión de 2, no de 13, la posibilidad de llegar a ejercer el gobierno. Entonces uno podría, a partir de solamente ese dato, inferir que esa primera propuesta que se presentó en la primera parte del proceso electoral había sido básicamente un requisito para cumplir y no decir que no se tenían ideas concretas en caso hipotético de llegar a ganar la presidencia de la República. En su programa Usted Decide, el programa inaugural de esta temporada, hoy lunes 1 de noviembre del 2021. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. Sí. Porfa, use Simpemóvil de Copialianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la COPE. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Copialianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copialianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. En verdad, muchas gracias por acompañarnos en su programa Usted Decide. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche por el Facebook Live Usted Decide de Antena 6 y en la esquina del parque, y también por toda la plataforma de Antena 6. Agradecemos los saludos de sintonía que hemos tenido en nuestro WhatsApp de parte de gente de la zona de Los Santos, en Cope Santos, Cable Santos, canal 267. Muchas gracias por su sintonía. Estamos rumbo a las elecciones del 2022 y hoy iniciamos con Usted Decide, porque como bien lo dice nuestro mensaje, nuestro eslogan, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Y en esta temporada nos va a estar acompañando desde el día de hoy el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo, analista político. Don Sergio nos dejaba don Antonio Mora un mensaje que a lo mejor subir de 3,000 a 15,000 firmas podría ser un proceso para el tema de los partidos políticos y proliferación, pero bueno, lo hemos hablado en otros espacios. La posibilidad de que usted firme en distintos no es un tema que pueda aliviar la situación. Lo que sí quisiera en esta segunda parte del programa, primero es que pudiéramos hablar de estas candidaturas presentadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ya algunas debidamente inscritas. Esto una vez que el tribunal ha validado esa presentación de candidaturas, pero se presentaron 27 en esa penúltima semana de febrero. Se presentó el PASE, que es Accesibilidad sin Exclusión, con don Oscar Andrés López Arias, quien ya ha estado en otros procesos, quien fuese asesor en materia de discapacidad del doctor Abel Pacheco de la Espriella cuando fue presidente en 2002. Acción Ciudadana, el PAC, con don Jesús Welmer Ramos González. Si el nombre les suena algo extraño, es que nos dimos a la tarea de revisar los nombres tal cual como están inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay dos casos que encontraremos con un conocido como, que vamos a ver, y algunos no usan su nombre completo, pero así están debidamente inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Alianza Demócrata Cristiana, decía don Sergio, agrupación creada por don Mario Redondo Poveda, quien fue diputado y ahora es el alcalde de la muy noble y leal ciudad de Cartago, del Cantón Central de Cartago. Alianza Demócrata Cristiana presenta como candidato a don Cristian Aarón Rivera Paniagua, médico cirujano. Costa Rica Justa, Rolando Araya Monge, candidato con Liberación Nacional en el 2002, precandidato con Liberación Nacional muchos años atrás, si más no me equivoco, para la convención del año 87 con don Carlos Manuel Castillo, que resultó a la suerte de unas calcamonías y toda una discusión, siendo presidente en el primer gobierno don Óscar Arias Sánchez. Tenemos que ahora está en un partido creado por don Dragos Dronalescu, diputado del Republicano Social Cristiano, luego independiente y hoy formador de ese partido. De los Trabajadores, con don John Junior Vega Macís, quien repite nuevamente como candidato de un partido de extrema izquierda, hay que calificarlo así, aunque hoy don Sergio lo hablará dentro de un rato,
difícil calificaciones de izquierda y derecha. El partido Encuentro Nacional, don Óscar Gerardo Campos Chavarría, que nace de las calles, don Sergio, porque ese es el escenario de ese partido electoral. Frente Amplio con don José María Villalta Flores Estrada. Fuerza Democrática, que es uno de esos partidos que estaban ahí y que la resolución de la sala lo desempolvó, don Sergio, que es con doña Vivian Quesada Rodríguez. Hasta ahí hablo de ese primer bloque de partidos para que no se nos haga tan largo el análisis de estas candidaturas presentadas, algunas de ellas ya ratificadas por el tribunal, Sergio. Sí, vamos a ver. Bueno, para hacer una visión, digamos, global, algunos son partidos con ya algún nivel de presencia, si los medimos en cuanto a participación en procesos electorales anteriores, inclusive con resultados tangibles, entiéndase especialmente a nivel de curules legislativas, comenzando por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, pues más allá de que don Óscar haya tenido esa conexión en una administración de la última administración social cristiana, como ya lo planteaste, pero ciertamente es un partido de esos que en su momento surgió como una expresión de un sector de la sociedad que particularmente tiene una agenda muy, muy específica de necesidades, de demandas, de expectativas, y que probablemente ahí sí no sintió que en los partidos ya existentes se representare y se canalizare adecuadamente esas demandas, esa agenda. Es un partido que ha logrado presencia legislativa, bueno, en esta última ocasión no, pero llegó a tener en don Óscar López ya 2 veces al señor como diputado, y uno de sus grandes aportes fue su contribución a la ley 7600, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo de la regulación para personas con discapacidad. Y bueno, hubo un momento de gloria, por decirlo así, del partido cuando logró cuatro curules, e inclusive en uno de las legislaturas, recordemos que esto para aclarar, el periodo constitucional en la Asamblea Legislativa, que es de 4 años, igual que en el Ejecutivo, se divide en 4 legislaturas que van del 1 de mayo de un año al 30 de abril del año siguiente. Bueno, en una de las legislaturas de ese periodo en el que hubo 4 diputados del PACE, lograron presidir la Asamblea Legislativa a través del diputado Víctor Granados, e inclusive tener la vicepresidencia también de ese directorio legislativo. Digamos que fue un momento de auge del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Luego casi desaparece, es cuando don Óscar vuelve a ser diputado, y ya en el periodo actual simplemente no tuvo representación legislativa. Bueno, don Óscar intenta regresar y viene con la doble postulación, que ese es otro tema que no hemos conversado, pero que también es un tema que no es nuevo, pero que en esta oportunidad, quizá por la proliferación de aspirantes que hay, se nota con más énfasis. Bueno, después, ¿cuál fue el otro que planteaste? Perdona, son tantos que ya perdí la lista. Bueno, estábamos viendo a don Óscar Campos y a don José María Villalta, y cerramos con doña Vivian Quesada, liberacionista, libertaria, y ahora con el conocido antes como Naranjazo. Bueno, don Óscar Campos es otro de los que dije que en su momento tuvo presencia, ¿cómo se llama?, en un gobierno liberacionista, fue viceministro de Agricultura y Ganadería, y como bien lo planteaste, es un grupo que forma parte de este colectivo que se llamó Movimiento de Rescate Nacional, que ha venido ejerciendo un rol importante desde lo que llaman el activismo, la protesta desde la calle. Y bueno, su clímax lo tuvo justamente el año pasado. Recordemos que sus manifestaciones, sin llegar al nivel de fuerza que pudieron haber tenido las manifestaciones del año 2000, la famosa protesta contra el Combo ICE, como se le conoció popularmente, pero sí generó afectación importante, e inclusive incidió 2 cosas que ahí están todavía en proceso. Una, aquella famosa elevación a estrado judicial por parte de la ministra de la Presidencia, en representación del Poder Ejecutivo, de sus principales cabecillas. Bueno, en algunos casos creo que ya
quedaron exonerados, pero bueno, eso les dio mayor notoriedad. Y adicionalmente aquella famosa cadena de televisión que emite el señor presidente y que luego se hace acompañar de aquel documento que emiten o que firman los 4 presidentes de los 4 supremos poderes, don Luis Antonio Sobrado del Tribunal Supremo de Elecciones, en ese momento don Eduardo Cruzan de la Asamblea Legislativa, don Carlos Alvarado y don Fernando Cruz de la Corte Suprema de Justicia, donde reivindicaban una defensa a ultranza de la institucionalidad democrática y en lo que, sin decirlo abiertamente, pero obviamente todo apuntaba a plantear que este movimiento de alguna forma buscaba desestabilizar esa institucionalidad. Bueno, esto finalmente el tiempo pasó y no ocurrió nada de lo que en su momento se presagió, o por lo menos fue así visualizado por estas autoridades, pero lo que sí es un hecho es que permitió que algunos de estos sectores se distribuyeran en distintas fuerzas, pero en el caso de don Oscar se aglutinara en torno a este partido que sí es de gestación nueva y que lo tiene a él también con una doble postulación. El caso de don José María Villalta, bueno, el Frente Amplio sí es una agrupación, digamos, también con un poco más de tradición. Es un partido que crea José Merino del Río, exdiputado primero por Fuerza Democrática y luego por este mismo grupo político, primero a escala provincial en San José, luego migra y participa, digamos, en una elección en la que inclusive llegó a ser un contendor importante, la elección, de 2014, donde inclusive don José María, que es hoy también candidato a la presidencia, alcanzó un 17% de los votos válidamente emitidos. Fue muy interesante porque en el proceso eleccionario de ese momento, que también contó con 13 aspirantes, la posibilidad de que don José María al menos lograra pasar a una segunda ronda generó toda una campaña de parte de ciertos sectores opositores, digamos, a esa visión más ubicada. Incluidos medios de comunicación. Incluidos medios de comunicación. Que rescataron o que revivieron, digamos, los viejos fantasmas de la época de la Guerra Fría, y ahora pues no hablando de Rusia, pero sí en ese momento de la Unión Soviética, pero sí hablando de lo que hoy es, digamos, lo que más se asocia con esa visión, digamos, de izquierda cuestionable, como lo es la Venezuela de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, o en su momento la Bolivia de Evo Morales, o la Nicaragua de Daniel Ortega. Entonces, Sergio, es interesante porque, sí. En el tema de Oscar Campos, también válido decir que don Célimo Guido, que fue parte de ese movimiento, no lo acompaña en ese partido, era secretario general de otro partido y es candidato ahora a diputado por otra agrupación política, que no recuerdo ahorita exactamente con qué partido político es que don Célimo aspira a la diputación. No lo mencioné porque justamente lo iba a mencionar cuando llegáramos a ese partido, pero bueno, lo adelanto, es el Partido de Integración Nacional, que tiene a don Walter Muñoz a la cabeza como su aspirante a la presidencia. Don Célimo le encabeza la papeleta por la provincia de Alajuela. Por eso te decía, de este movimiento surgieron varias vetas, unos se quedaron aglutinados alrededor de don Oscar Campos y crearon esta fuerza política nueva, y otros se diseminaron en otras fuerzas, entre ellos don Célimo con el PIN. Y bueno, y lo que decías, para terminar este primer bloque, doña Vivian Quesada, una periodista que ha sido muy cercana, especialmente dentro de Liberación Nacional, al arismo, pero que, aspira por Fuerza Democrática, un partido exactamente que estaba ahí también guardado, era un cascarón jurídico, lo logran activar a tiempo y, si finalmente su candidatura es inscrita, pues Fuerza Democrática volverá a estas lides. Su mejor momento lo tuvo justamente en esa elección del 98, cuando alcanzó 3 curules, una de ellas la de don José Merino del Río, y tuvo a don Vladimir de la Cruz, un reconocidísimo historiador y analista político, como su candidato a la presidencia de la República en aquella oportunidad. Y los otros 2 diputados, don Célimo Guido y el señor Núñez de Coronado, que eran José Manuel Núñez. José Manuel Núñez, correcto. Que eran los 3
los tres Los tres legisladores. diputados de aquella vez de Fuerza Democrática. Y Celi Moguido, efectivamente. Ya, digamos que ya tiene experiencia legislativa también. Otro bloque, porque avanza el tiempo en este primer lunes de noviembre, en este primer programa, Fuerza Nacional, Graving Moya Carpio, de Telenoticias a un partido político ya pensionado. Integración Nacional, don Walter Enrique Muñoz Céspedes, del PIN, con todo el escenario de don Juan Diego Castro, viejo conocido de todos. Justicia Social Costarricense, Carmen Elena Quesada Santamaría, una exdiputada libertaria que construye su propia agrupación política de la zona de Limón, ella. Su esposo, que había sido alcalde, creo que con la Unidad Social Cristiana, me parece, o con el Movimiento Libertario. Liberación Nacional, con don José María Figueres Olsen. Liberal Progresista, con don Eliezer Feinsack Mitz. Y el Movimiento Libertario, con don Luis Alberto Juan Bautista Cordero Arias, don Luis Cordero Arias, viceministro en administración de don Oscar Arias en la primera, en la del 86-90, y además primo de los Arias. Y cerramos este segundo bloque con el Movimiento Socialdemócrata Costarricense, don Rowland de Los Ángeles Jiménez Chavarría, expresidente del Colegio de Médicos, pero donde existen otras fuerzas de la calle, como don Rubén Vargas, del gremio de los taxistas, que es candidato a diputado y creo que vicepresidente, si mal no me equivoco, en esta fórmula. Segundo bloque, no menos interesante que el primero, don Sergio, con muchas caras conocidas. Hay que resaltar, perdón, que en el primer bloque el 0 kilómetros, entre comillas, porque ya había, como vos lo habías dicho, habían dado buscando partido, era don Cristian Rivera Paniagua, pero es el que menos había participado en líderes políticas. El resto sí tenían alguna cercanía con la situación partidaria, aunque no hubieran aspirado a la presidencia de la República, como el caso de doña Vivian. Sí, más bien las excusas porque omití Alianza Demócrata Cristiana. Brevemente, es un partido creado, como ya lo dijimos en segmentos anteriores, por Mario Redondo, que a su vez había sido figura importante de la Unidad Social Cristiana, inclusive en el gobierno de Abel Pacheco ocupó la presidencia de la Asamblea Legislativa, siendo diputado en ese momento de dicha agrupación política. Ahora sí, este partido Fuerza Nacional es muy interesante porque tiene un outsider, entre comillas, porque realmente don Graving tuvo un paso hace ya muchísimos años en la democracia cristiana, pero en realidad para el ciudadano de hoy eso es prácticamente desconocido. La verdad es que Graving Moya se conoce por su rol como periodista, por tanto entra en esa categoría de outsider, es decir, de esas figuras que han hecho un protagonismo en otros espacios ajenos al político y político partidista, pero que tratan entonces de canalizar el impacto, el arrastre, la popularidad, la empatía conseguida en ese otro espacio en el ámbito de lo político. De eso también hay experiencias en distintas partes del mundo. Solo un ejemplo muy puntual, el exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco es hoy gobernador del estado de Morelos, en México, para citar un caso emblemático. Pero entonces don Graving es un típico outsider de un partido, vean qué interesante, que fue creado de acuerdo a la página del Tribunal Supremo de Elecciones, el 22 de abril de 2018. Casi que esta es su primera participación porque fue inscrito después de que pasó la elección anterior. Y vean qué interesante, el domicilio legal de esta agrupación política, o sea, en donde supuestamente recibe las notificaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, y aquí no ha variado, estoy viendo la página en este momento, la maravilla de esto, de la virtualidad. Dice que el domicilio legal es 400 metros al norte de la Escuela Central en Río Claro. Oficina de Grupo DMP, Guaycará Golfito, provincia de Punta Arenas. Bueno, esta agrupación política, que repito, registralmente está inscrita en Punta Arenas, tiene proyección nacional y tiene esta figura como su aspirante a la presidencia y también como aspirante a la Asamblea Legislativa. El partido PIN
Bueno, es el partido de Walter Muñoz, ya había sido el diputado, en el proceso anterior lo mencionaste, le sirvió de plataforma a Juan Diego Castro, solo que en este caso pareciera que el más beneficiado fue el partido y no don Juan Diego, porque el arrastre de don Juan Diego sí le permitió al Partido de Integración Nacional, que por muchos procesos electorales prácticamente pasó desapercibido, a lo sumo con alguna representación en consejos municipales, logra de la mano de don Juan Diego Castro un caudal electoral importante que además se le proyecta a la elección legislativa y le permite alcanzar en este cuatrienio 4 curules legislativas, aunque también un fenómeno muy interesante por lo que significa, no tanto por la implicación, que es el transfugismo de su diputado Eric Rodríguez Steller, cercano a don Juan Diego Castro, que ni siquiera no se había ni juramentado como diputado el 1 de mayo de 2018 y ya anunciaba que se separaba de la bancada. Y hoy esa bancada, pues, de 4 solamente tiene 2, porque doña Zoila Rosa Borio, que ha sido últimamente muy reconocida por ser la gran promotora del cáñamo, de la aprobación del cáñamo, también hace ya algún tiempo había se declarado diputada independiente. Este de Carmen Quesada es muy interesante porque es una fuerza que parece estar, si bien es cierto, ella sí es una operadora política, ya había sido legisladora por el Movimiento Libertario y se había declarado también independiente en el ejercicio de ese periodo constitucional, ciertamente ha integrado a diferentes sectores, particularmente del mundo sindical. Y es una agrupación que, bueno, también tiene presencia nacional y doña Carmen también va con doble aspiración. Ya del bloque, bueno, entrémosle primero al del señor Rowland, Partido Nuevo, bien lo dijiste, ahí podríamos ver otra vez sectores que no se sienten representados. Recordemos que el área de los transportistas ya tuvo un partido propiamente y que sigue inscrito, porque digo, ahora ya no se puede desafiliar a menos que la persona así lo desee, que era el Partido de los Transportistas, que era un partido inscrito a escala provincial en San José, pero que bueno, peleó curules y don Gilbert Ureña, dicho sea de paso, sigue apareciendo como su presidente. Pero digamos que don Rubén, que es un reconocido referente de los taxistas de la Fuerza Roja, se ha sumado a esta agrupación política, la de don Rowland, y aspiraría a esa doble postulación, porque hay doble postulación no solo en los que aspiran a la presidencia, sino también en muchos de los que aspiran a las vicepresidencias. Y del ala del centro hacia la derecha, el ala liberal, o libertaria más bien, escisiones del movimiento libertario, pues las fuerzas que mencionaste, ¿verdad? Liberal progresista de don Eli Feinsack, aunque don Eli fue viceministro de Obras Públicas en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, la vez anterior aspiró a la diputación, en esta ocasión va con doble postulación, y por supuesto bueno, el movimiento libertario, creo que lo habías mencionado, que es el partido que más fuerza ha tenido desde el punto de vista de este segmento del espectro ideológico, con presencia legislativa especialmente, pero que básicamente giró en torno a la figura de su fundador, Otto Guevara Gut, que hoy paradójicamente ya no es parte activa de esta agrupación política. Esta agrupación política tuvo, sino que ahora está en otra, que ya la veremos si nos alcanza el tiempo posteriormente, que es liderada por don Federico Malabase. Don Otto solo aspira a una diputación, pero el movimiento libertario tuvo la particularidad de que don Luis Alberto Cordero, que bien lo has mencionado, es pariente de don Oscar Arias, de don Rodrigo Arias, fue su viceministro de la presidencia en el primero de sus 2 gobiernos de don Oscar, fue director ejecutivo de la Fundación Arias y un distinguido diplomático, miembro de la comisión del CAPEL, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ciertamente es el candidato emergente, porque recordemos que por algún tiempo el movimiento libertario intentó o tuvo en don Carlos Valenciano Kramer, un empresario y abogado, intentó ser el aspirante de este movimiento, pero por razones personales, antes siquiera de que su Asamblea Nacional lo ratificare, había desestimado dicha opción, y es donde entra entonces la figura de don Luis Alberto Cordero, y es uno de los últimos partidos que inclusive logra congregar una Asamblea Nacional que permite justamente la ratificación del señor Cordero.
Aquí es interesante porque uno podría suponer que don Luis Alberto, por su cercanía con los señores Arias, porque además fue parte activa de uno de sus gobiernos, comparte la visión de mundo, la visión política del arismo. Habrá que ver cómo logra compaginar con un partido que, bueno, también fue migrando de la mano de don Otto Guevara, de un libertarismo, por decirlo así, más puro, más ortodoxo, a una visión más de centro, que inclusive tuvo en el último periodo a Natalia Díaz como un exponente que buscaba llegar más o trasladar más al movimiento libertario hacia esa visión más de centro derecha. Y bueno, finalmente no lo consiguió, o por lo menos ella no continuó en el partido, y como lo veremos próximamente, más bien creó su propia agrupación política. Pero ya tenemos como en el mundo de la centro derecha, ya hay por lo menos dos fuerzas políticas claramente identificadas, que son a su vez escisión del movimiento libertario, que a su vez, remontándolos varias décadas atrás, tiene también un origen social cristiano. En su programa Usted Decide, vamos rápidamente a nuestro último corte comercial. Venimos a un análisis rápido de los partidos que nos quedan para también poder en este primer programa dejar una pincelada de los temas que ya han sido de la campaña y de los que faltarán en este proceso rumbo a las elecciones legislativas y presidenciales de febrero del 2022. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait, a partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Ay, tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copealianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, tenga presente, tenga presente. Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Lo invitamos a seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro canal en YouTube. Usted decide. Y nuestra página web www.usteddecide.cl. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Parte final de su programa Usted Decide. Invitarlos lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche en el Facebook Live de Usted Decide de Antena 6 y en toda la plataforma de Antena 6 en distintas cableras a lo largo y ancho del país y fuera también de nuestras fronteras. Invitarlos también a visitar www.usteddecide, todo pegado en minúscula.cr, donde puede encontrar información del programa, donde también ya puede encontrar en la parte de elecciones anteriores
las papeletas presidenciales desde 1953 hasta 2018. Próximamente estaremos incluyendo la de 2022, igual que próximamente estaremos incluyendo los programas de gobierno y una reseña de cada uno de los candidatos a la presidencia una vez que queden confirmadas las candidaturas presidenciales. Don Sergio Araya Alvarado, politólogo, nuestro analista, nos acompaña a partir del día de hoy en esta temporada de Usted Decide rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas. Don Sergio, habíamos llegado hasta 15 candidaturas presidenciales. Ahí estamos viendo las distintas papeletas que usted podrá revisar en la página de usteddecide.cr de lo que han sido las candidaturas presidenciales desde 1953 hasta el día de hoy, hasta el 2018, incluido las 3 papeletas de segundas rondas. Don Sergio, veíamos hasta el momento 15 candidaturas presidenciales. En unos 5 o 7 minutos podamos ver las 11 restantes. Nuestro pueblo, Rodolfo Emilio Francisco Manuel de Jesús Pisa de Rocafort, conocido como Rodolfo Pisa Rocafort. Nueva Generación, Sergio Mena Díaz, tercera campaña electoral de Nueva Generación. Nueva República, Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, su segunda oportunidad presidencial, pero con una agrupación diferente, siempre de corte especialmente cristiano. Progreso Social Democrático con Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, ya bien escudriñado y planteado por usted de dónde aparece el exministro de Hacienda buscando una agrupación política. Pueblo Unido con don Martín Chinchilla Castro, un partido de vieja data, pero un candidato nuevo, fue presidente del Colegio de Periodistas. Renovación Costarricense, que está en Capilla Ardiente, con don Camilo del Carmen Rodríguez Chaverri, que no fue aceptada su postulación, pero en el tiempo establecido por la normativa electoral ha hecho la apelación correspondiente. Republicano Social Cristiano, Rodolfo Humberto Hernández Gómez, el doctor Hernández. Restauración Nacional, el expresidente de la Asamblea Legislativa, actual diputado don Eduardo Newton Cruzan Smith. Unidad Social Cristiana con doña María Linet de la Trinidad Saborío Chaverri, conocida como María Linet Saborío Chaverri, ex vicepresidenta en el gobierno de don Abel Pacheco, es directora del OIJ. Unidos Podemos, Natalia Díaz Quintana, otra que sale de Movimiento Libertario, ya diputada por esa agrupación política, ex precandidata presidencial de ese partido hace 4 años. Unión Costarricense Democrática, Marisela Morales Mora, una educadora sindicalista que emerge por primera vez con una agrupación política. Y Unión Liberal con don Federico Guillermo Malabasi Calvo, ex diputado, ex social cristiano, ex libertario. Yo no sé si ex republicano social cristiano también. En algún momento me pareció verlo muy cercano a don Rafael Ángel Calderón, pero no estoy tan claro si también en el republicano social cristiano. Pero la cabeza de ese proceso, don Otto Guevara Gut, que deja al movimiento libertario, partido también que, por cierto, al igual que el PAC, condenados. El PAC ya con un arreglo de pago al mejor estilo costarricense, el movimiento libertario con 400 millones de colones de deuda, creo que por ese monto andaba, y de ahí salieron todos huyendo, pero todos presentes en la elección con partidos políticos diferentes, don Sergio. Sí, bueno, obviamente no nos va a dar chance de cubrir tanta gama de lo que aún queda pendiente, pero sí, de todos los nombres que has mencionado y con esas rápidas semblanzas o esas rápidas referencias que has hecho, de muchos de ellos, se reafirma lo que decía hace un rato en otro de los segmentos. Esta proliferación de fuerzas políticas y de candidaturas, más que un involucramiento efectivo de la ciudadanía de a pie, por decirlo en otros términos, lo que proyecta es más bien esa alta rotación que ha venido observándose a nivel de la élite política, por decirle así, pero digamos, de los que están
involucrados en el actuar político de una forma más o menos constante, más o menos continua, los operadores políticos. Porque si nos damos cuenta entonces, la mayoría provienen o de los partidos más fuertes que dominaron la escena, como lo he dicho a lo largo de este programa, especialmente en los 80s y 90s, o de algunas fuerzas de izquierda que en su momento también estuvieron ahí presentes, pero no necesariamente provienen de otros sectores totalmente nuevos, sino que son básicamente figuras que o se crearon partidos para que se alinearan a su nueva visión, a su nueva realidad, fruto de los conflictos que tuvieron en los partidos en los que estuvieron presentes, caso de Otto Guevara, caso de Federico Malabasi, caso de doña Natalia Díaz, o en su defecto buscaron plataformas ya existentes para mantener su vigencia política, ¿verdad? Y vemos el caso, por ejemplo, de las figuras, digamos, como el doctor Hernández, que el republicano social cristiano, que surge de una decisión de la Unidad Social Cristiana, y bueno, ya va por segunda vez a ser su aspirante a la presidencia de la República, luego de que había intentado ser candidato, o había sido había sido formalmente avalado por la Asamblea Nacional del Partido Unidad como su candidato, y a escasos días de ser inscrito para el proceso electoral 2014 renunció a la candidatura. O el caso, por ejemplo, de Sergio Mena, que fue una figura del Partido Unidad Social Cristiana, que luego crea su propio partido político, y bueno, en el cual ya ha venido en varias ocasiones disputando, también va con doble postulación, y ha obtenido alguna presencia a nivel municipal. Pero vemos entonces, digamos, como que la mayoría de estas fuerzas políticas tienen ese común denominador. Ahora, dentro de estas agrupaciones está, por supuesto, Liberación y la Unidad Social Cristiana, las dos fuerzas que otrora alternaban en el ejercicio del poder, ambas con realidades muy interesantes, porque siguen siendo de las fuerzas políticas con mayor nivel de adherencia, aunque muy reducido comparado consigo mismo. En el caso de Liberación sigue siendo la primera fuerza en nivel de adherentes, pero sería la primera minoría. Y por supuesto, muy, muy lejano de cuando tenía cerca de un 30 y tanto por ciento de la ciudadanía totalmente identificada con el color verde y blanco. Pero bueno, tiene a un José María Figueres, expresidente de la República, que intentará volver a la presidencia en un contexto bastante distinto en el que le tocó gobernar en 1994. Y está la Unidad Social Cristiana, que tiene a Linet Saborío, que fue la vicepresidenta del último gobierno social cristiano liderado por el doctor Abel Pacheco. Vamos a ver, la Unidad Social Cristiana y Liberación fueron los únicos que, por ejemplo, en este proceso hicieron distritales, son los que más dominio, desde luego en elecciones de baja participación, pero en lo municipal siguen siendo, digamos, los grandes animadores, pero a nivel nacional sí han venido sufriendo importantes descalabros. En el caso de la Unidad, repito, hace 20 años no es gobierno, sus fracciones legislativas pues han estado reducidas a la mínima expresión de 5 o 6, actualmente tienen 9. Sí he de reconocer que en los últimos 2 procesos electorales mostró una leve mejoría con respecto al piso que tocó en la elección de 2006, llegando inclusive a través de don Rodolfo Pisa a alcanzar un casi 16% de los votos válidamente emitidos en 2018, y ahora será pues toda una interrogante ver de ese 16% cuánto realmente fue cuota del candidato y cuánto cuota de un crecimiento sostenido de la agrupación política. Y en el caso de Liberación, que tiene los últimos 2 periodos que no ha logrado ser gobierno, y en esta última elección ni siquiera por primera vez en su historia llegar a segunda ronda. Luego tenemos los grupos que podríamos decir están más articulados en lo que podríamos plantear es una visión más religiosa, aunque aquí formalmente está prohibido invocar signos y temas religiosos para inscribir partidos políticos, pero que son Restauración Nacional, Renovación Costarricense, que bueno, está en veremos todavía su participación, y Nueva República. Restauración Nacional, que fue el que dio el campanazo en la elección anterior junto con el PAC, cuando de la mano de Fabricio Alvarado llegó a la segunda ronda contra todos los pronósticos, pero que bueno, iniciándose el periodo constitucional, esos 14 legisladores que alcanzó Restauración Nacional entran en un conflicto interno, se separan la mitad y al final muchos de ellos
crean Nueva República de la mano del entonces candidato Fabricio Alvarado, que hoy es no solamente el aspirante a la presidencia y también aspirante a la diputación por Nueva República, sino que además es miembro del Comité Ejecutivo Superior de esa agrupación política. Y está Restauración Nacional, que va a tratar entonces, ahora sí, de ver si lo que ocurrió en 2018 puede de alguna forma, tal vez no redituarlo, pero sí capitalizarlo, o si evidentemente fue más el peso de la figura que llevaban como candidato a la presidencia, más el tema concreto que en enero de 2018 le dio una orientación totalmente distinta a la dinámica electoral de ese proceso, lo que realmente les permitió crecer de la manera en que lo hicieron. Porque hay que recordar que Restauración Nacional ya había participado. Restauración es una decisión de Renovación Costarricense y había sido un partido inscrito a escala provincial. A ese nivel había logrado la curul de don Carlos Avendaño, que hoy es también diputado. Luego pasó a ser un partido nacional y es cuando interviene en la elección de 2018. Pero Restauración Nacional, digamos, en la... Don Sergio. Sí. Y recordamos también, después de don Carlos Avendaño, a don Gullón Macei, quien era también pastor, que también logra ser diputado. Recordemos, es inolvidable borrar en la memoria política el ya más joven, no con la edad que tiene hoy, don Carlos Avendaño en el Monumento Nacional, en una lucha por los cierres de las iglesias, como bien lo planteabas, que era la línea que compartían con Renovación Costarricense, mucho más marcado en ese tiempo como partidos confesionales, no oficialmente, porque no lo permite la normativa, como bien lo decías, que hoy se desligan de ese tema y hablan de ser partidos más amplios en el espectro, aunque su base tenga siempre una notoriedad, especialmente de una línea evangélica, cristiana evangélica, más que de otras denominaciones, aunque tenga en su fórmula presidencial a doña Alexandra Loría Beche, quien ha sido un referente también de la Iglesia Católica en la defensa de algunos temas, inclusive en su paso momentáneo por la Asamblea Legislativa ante la renuncia de don Fabricio para irse a la campaña electoral. Sí, y es interesante lo que planteas, porque si bien no pueden invocar discursos religiosos, ciertamente se ha dado lo que algunos teóricos de estas materias han denominado ecumenismo de facto, que es la unión de grupos radicales, tanto del catolicismo como de otras denominaciones cristianas, alrededor de estos temas que han encontrado su correlato en, digamos, el lado de los que se autorreivindican como progresistas, en estos temas que son más bien de la agenda cultural, social, de lo que llamamos ahora los derechos humanos también en sus generaciones más actuales, y me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, al tema que generó el gran cisma y que le dio un viraje a la campaña electoral anterior, como fue el tema de la posibilidad de que personas del mismo sexo pudieran formalizar sus vínculos afectivos mediante la figura del matrimonio, o lo que se llama la autodefinición de género, es decir, que una persona que biológicamente nace como hombre o nace como mujer pueda decir, especialmente en su cédula de identidad, que quiere percibirse del otro sexo, o inclusive transexual, o de los distintos géneros que hoy digamos se han ido oficializando. Esos fueron los temas, digamos, que dieron el viraje importante en la elección de 2018, pero no son los únicos de esta agenda, que siempre tiende a generar polarización, que tiende a generar confrontación entre los que están totalmente de acuerdo con estas tesis y los que están en contra de estas tesis. Hoy, por ejemplo, se habla dentro de esa agenda del tema del aborto libre versus el aborto, digamos, impune, que es básicamente el que actualmente nuestro Código Penal permite, o bien temas como la eutanasia, que por ejemplo la hoy diputada independiente y hasta hace unas semanas miembro del Partido Acción Ciudadana, volvió a incorporar a la corriente parlamentaria, como es el tema de la eutanasia. Entonces son estos temas, o el tema de la legalización, por ejemplo, del consumo de marihuana con fines recreativos, son temas que afectan
que son promovidos por ciertos sectores específicos, pero que en algún momento y en esta amplia proliferación de fuerzas y en esta amplia fragmentación del electorado, donde las representaciones históricas y las identificaciones con partidos tradicionales han perdido fuelle, vuelven a ser temas interesantes que pueden aglutinar a minorías lo suficientemente cohesionadas como para potenciar a aquellas agrupaciones que las levantan como sus banderas prioritarias a puestos, digamos, o a espacios de competitividad más alto. Y lo vimos, repito, en el caso de Restauración Nacional y en el caso del mismo Acción Ciudadana, aunque no fue el único tema, pero fueron los temas que de alguna forma los catapultaron. A unos porque estaban en contra y a otros porque estaban a favor en aquel momento de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había respondido a una opinión consultiva que en su momento había formulado el anterior gobierno de don Luis Guillermo Solís desde el despacho de la primera vicepresidenta, doña Ana Elena Chacón. Pero bueno, esos son temas que no necesariamente van a volver a calentar en la campaña actual, pero que sí le dieron, por lo menos a Restauración Nacional, ese crecimiento, porque lo que iba a decir es que en 2014 ya había participado para la elección presidencial como partido inscrito a escala nacional y el entonces candidato a la presidencia apenas había alcanzado el 0,84%, 0,84% de los votos válidamente emitidos. Que fue don Carlos Avendaño. Que fue don Carlos Avendaño. Y en la elección anterior, con este golpe de efecto que produce ese tema el 9 de enero del año 2018, a escasa mes y una semana de la elección, don Fabricio Alvarado termina ganando en la primera ronda con un 24% de los votos válidamente emitidos. Entonces, sí, digamos, por lo menos en la elección anterior, es evidente que ese fue el tema que le marcó la pauta a ese proceso electoral. Sergio, recuerdo muy bien esos candidatos de 2014, porque fue la primera temporada y usted decide. De los 13 candidatos, tuvimos 11 candidatos. Solo don Rolando Araya y don Carlos Avendaño no aceptaron nuestra invitación. Hoy estamos esperando este miércoles que la tómbola de la suerte asigne los espacios en la papeleta presidencial para empezar las invitaciones esperamos a partir del lunes 15 de noviembre, miércoles 17, empezar a conversar con los 26 o 27 candidatos a la presidencia de la República. Y hoy nos ha ganado el tiempo con el tema de los temas, Sergio. Como dice don Alfonso Molina en el Facebook, ¿cómo pasó el tiempo de rápido? Bueno, así pasa esta casi hora 50 minutos. Tenemos hora 53, nos quedan 2 minutos de programa. Nos quedan pendientes temas porque hasta el día de hoy los temas de la campaña han sido la renuncia de Antonio Sobrado, nada electoral, es un tema más del tribunal y del proceso. El tema de el marchamo por la decisión de don Carlos Alvarado Quesada de vetar una disminución en una parte del marchamo de algunos vehículos, y el tema de la vacunación, con últimas campañas como la de don José María Figueres, en la que doña María Luisa Ávila, exministra de Salud liberacionista, ataca su campaña, pero hoy no nos dio tiempo. Pero en términos generales, como cierre de este primer programa, Sergio, de parte tuya, agradecerte el haber aceptado esta invitación a participar en esta temporada de Usted Decide, dejándole dato a la gente. A veces el decirle Sergio o don Sergio es que este servidor y don Sergio Araya fuimos compañeros de colegio hace ya algún rato en nuestro querido colegio seminario. Entonces existe ese nivel de confianza de más de 30 años que a veces salta en la formalidad, pero en esta construcción para con ustedes de lunes, miércoles y viernes, un resumen de lo que son estas candidaturas, 27 presentadas, algunas ya aceptadas, y es con lo que vamos a jugar. Es como cuando usted el domingo estaba esperando un gane el sábado de su Liga Deportiva Alajuelense, y lo que estuvo en la cancha es con lo que hubo que jugársela y no lo lograron en su propia casa. Bueno, estas son las candidaturas que vamos a tener, y con eso tenemos que escoger al próximo presidente de la República 2022-2026. Bueno,
aprovechando este símil futbolístico, considerando la alusión que hiciste al tema del clásico del sábado anterior, así como en el fútbol hay 12, bueno, en el caso de Costa Rica hay 12 clubes en primera categoría. Cuando inicia la temporada, usted le pregunta a los entrenadores o a los presidentes o a los capitanes cuál es su objetivo principal y todos van a decir que el campeonato. Pero en la práctica se sabe que eso no es cierto, que 2, 3 o 4 a lo sumo sí van por el campeonato, otros 5 o 6 por permanecer en primera y formar jugadores y tratar de venderlos a otros clubes del mismo país o a nivel internacional, y otros 4 evitar el descenso. En esto podemos ver, y perdonando el grosero tal vez ejemplo, de que de esas 26 o 27 candidaturas, algunas pues realmente lo que están es aspirando por la doble postulación a lo segundo, porque lo ven más viable por el sistema electoral que existe de conseguir los votos requeridos para ser diputado o diputada de la República a partir del próximo cuatrienio y más. Y aprovechan entonces la exposición mediática de programas como este en su rol de candidato o candidata a la presidencia para aventajar a aquellos otros que son solamente aspirantes a la Asamblea Legislativa, pero que no van a tener ese nivel de cobertura que sí van a tener ellos en su rol de aspirantes a la presidencia. Otros efectivamente buscan ganar la presidencia de la República y otros básicamente llevan duelos particulares con aquellos que son más cercanos, entiéndase, con los que tienen que competir en el mismo segmento de ese gran mercado electoral, porque justamente le hablan a los mismos públicos o se apoyan en los mismos operadores a nivel territorial de esas otras fuerzas políticas. Entonces es también a veces una manera de contrarrestar a otras fuerzas políticas, de tratar de ir ganando espacio para su propio proyecto político si es que este tiene un propósito de mayor sostenibilidad. Entonces vemos, por ejemplo, a los del ala libertaria, que probablemente estarán entre ellos no solamente disputando esa contienda nacional, sino la hegemonía de ese espacio entre todos ellos, a los de corte evangélico por otro lado, a los que son de inspiración social cristiana, a los del centro de izquierda, inclusive hacia la izquierda, quiero decir. No pudimos hablar al final del Partido de Acción Ciudadana, que es todo un fenómeno interesantísimo con este candidato que de alguna forma rompe con la línea de lo que habían sido los anteriores aspirantes, ganadores, dicho sea de paso, finalmente de sus comicios. Pero entonces hay una gama, digamos, amplia, y igual el elector es el que va en última instancia a decidir por quién votar, pero sí me parece que entre ellos mismos hay clara conciencia de que no todos tienen la opción real de por lo menos, que creo que es lo que va a ocurrir, pasar a la segunda ronda. No veo viable por esta dispersión y por esta alta Sergio, de que uno solo gane en primera ronda. Todos los vamos a oír en este programa de que van a ser presidentes y que su lucha es por ser presidente y no por ser diputados. Pero hoy estamos empezando, don Sergio. Nos queda mucho camino por recorrer. Nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias y nos vemos el miércoles, porque el miércoles hablamos de encuestas, porque también son parte de este proceso, y ahí vamos a ir, porque vamos a empezar a escudriñar los distintos temas que deberían estar presentes, el tema de pensiones, el tema de la reactivación económica. Vamos a tener invitados en estos temas en las próximas ediciones, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. En esta primera edición hemos terminado. Contentos y agradecidos de que nos haya acompañado. Pero recuerde, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Feliz noche y feliz semana. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.